Continuamos la clase con el estudio de la fisiología de la sangre, teniendo siempre en cuenta que para cumplir todas sus funciones es indispensable la correcta integración con el sistema cardiovascular. Vamos entonces a ver cuáles son esas funciones de la sangre. Podemos clasificar las funciones de la sangre en base a sus principales componentes, o sea, por un lado, las funciones celulares, que son aquellas que llevan a cabo las células sanguíneas. ¿Cuáles son las células? Los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Esas funciones son el transporte de los gases desde y hacia las células y el pulmón. Cuando hablamos de los gases, los más importantes, obviamente el dióxido de carbono y el oxígeno. La distribución de las células de defensa, lo que confiere la inmunidad celular al sujeto. La distribución de las plaquetas, de gran importancia en los procesos de coagulación, en la hemostasia primaria que veremos en próximas clases. La distribución de las células madre o stem cells, que son las encargadas de mantener las líneas celulares, y la reparación de lesiones vasculares y tisulares. Las funciones plasmáticas, en cambio, son el transporte de los nutrientes, el transporte de los iones, transporte de hormonas, transporte de anticuerpos y complementos a la inmunidad humoral, transporte de sustancias de desecho. Fíjense ustedes que para poder cumplir con todas estas funciones de transporte es indispensable que la sangre esté en movimiento. Por eso lo que mencionamos de la gran necesidad para poder cumplirlas de la integración con el aparato cardiovascular. Además, la sangre interviene en la regulación del medio interno, en la homeostasis del medio interno, básicamente, y en la hemostasia a través de los factores plasmáticos. Entonces, vemos acá que si nosotros tomamos una muestra de sangre, la hacemos incoagulable y la dejamos en reposo, vamos a ver que con el correr de los minutos se va a producir una separación de sus componentes. Los glóbulos rojos, fundamentalmente, también los blancos y las plaquetas, pero obviamente más los glóbulos rojos por una cuestión numérica, son los que están en mayor cantidad, van a precipitar. Los vamos a encontrar en esta parte de ese tubo. Y el sobrenadante va a ser el plasma, ¿verdad? Esta relación que nosotros tenemos entre el plasma y los glóbulos recibe el nombre de hematocrito. Entonces, sabiendo que básicamente encontramos plasma y glóbulos, vamos a detallar un poco más cómo es la composición de la sangre, que por supuesto tiene múltiple cantidad de sustancias. Por un lado, como dijimos antes, vamos a encontrar los elementos formes, o sea, los glóbulos, eritrocitos, leucocitos y plaquetas. El número de leucocitos, eritrocitos y plaquetas es propio de cada especie. Nosotros vamos a tomar como referencia un valor promedio que es el que ustedes van a encontrar en los libros de texto de fisiología humana, donde podemos decir que los eritrocitos aproximadamente son 5 millones por femtolitros, los leucocitos alrededor de 10.000 y las plaquetas entre 300 y 500.000 por femtolitro. Esos son los elementos formes. Después vamos a encontrar compuestos orgánicos. Estos compuestos orgánicos pueden ser proteínas, hidratos de carbono o lípidos. La variedad de compuestos orgánicos es muy amplia, muy grande. Las proteínas plasmáticas características que nosotros vamos a encontrar son la albúmina, la globulina, las globulinas y el fibrinógeno. Pero además hay otra serie de proteínas que también tienen gran importancia fisiológica que no vale la pena en este momento entrar a detallarlas. Los hidratos de carbono, el más representativo que nosotros encontramos es la glucosa, que ya la hemos mencionado infinidad de veces.
pero también encontramos fructosa y otros oligosacáridos que pueden estar presentes en la sangre. Y los lípidos que vamos a encontrar, bueno, fundamentalmente son el glicerol, triglicéridos, ácidos grasos y colesterol entre sus principales representantes. Cabe destacar que muchas de estas sustancias tienen importancia biológica y hay otras que en realidad su importancia más que biológica es una importancia diagnóstica, o sea, su valor en sangre nos da la pauta de la posibilidad de que estemos frente a situaciones patológicas. Otros compuestos son los compuestos inorgánicos, fundamentalmente los electrolitos, sodio, potasio, cloro, bicarbonato como los más representativos, y los minerales, por ejemplo, calcio, fósforo, hierro, magnesio, cobre, todos los oligoelementos. O sea, la lista también es muy completa. Y además tenemos las vitaminas liposolubles A, D, E y K, las vitaminas hidrosolubles como la vitamina B y la vitamina C, y los gases, dióxido de carbono y oxígeno. Estos son digamos, los datos más representativos. El listado completo de los elementos que componen la sangre, ustedes los tienen a disposición en los distintos textos. Ahora, ¿cómo se distribuye la sangre? ¿Tiene una distribución homogénea? No, obviamente que no, porque el total de sangre, que es, como dijimos en la clase anterior, es la volemia, no puede repartirse de la misma forma por todo el cuerpo. Digamos que no alcanza para todo. Entonces hay una distribución muy peculiar. Nosotros vamos a encontrar que aproximadamente el 64% del total de la sangre está en las venas, que por eso nosotros decimos que son los vasos de capacitancia. En las arterias vamos a encontrar alrededor del 13%. En la circulación pulmonar, el 9% de la sangre. En arteriolas y capilares, el 7% de esa sangre. Y en las cavidades cardíacas también el 7% aproximadamente. Tengamos en cuenta que estos valores se modifican según los requerimientos fisiológicos del sujeto. Podemos decir que estos valores son aceptables en un sujeto en reposo. Cuando la situación fisiológica cambia, estos valores se modifican drásticamente, porque de allí viene entonces la importancia de la regulación del flujo, que ustedes la van a ver cuando analicemos el aparato cardiovascular. Vamos a analizar entonces los tipos celulares en la eritropoyesis, dado que la clase de hoy apunta fundamentalmente al estudio de los glóbulos rojos. Vamos a analizar la progenie de los glóbulos rojos. La célula madre es esta la unidad formadora de colonias que va a sufrir procesos de división y va a originar en un primer momento el proeritroblastos. Los proeritroblastos son células grandes, nucleadas, con un núcleo que a su vez tiene 3 o 4 nucleolos, y esta célula va a dividirse posteriormente originando a los eritroblastos, el basófilos primero y luego el eritroblasto policromatófilo. En la medida que vamos progresando en esta progenie, lo que vamos a ir viendo es que las células van disminuyendo el tamaño de su núcleo y van aumentando la síntesis y por lo tanto la cantidad de hemoglobina que está presente dentro de la célula. Es así que llegamos al eritroblasto ortocromatófilo, donde prácticamente nosotros aquí encontramos ya sintetizado el 80% de la hemoglobina que posteriormente va a estar en el glóbulo maduro. Este eritroblasto ortocromatófilo también ha perdido su tamaño, es una célula más pequeña y el núcleo también es más pequeño, como se ve en la gráfica. Posteriormente, a partir del eritroblasto ortocromatófilo, se origina el reticulocito. En el reticulocito encontramos restos aún de cromatina,
restos de organelas y vemos también que acá se termina de completar la síntesis de hemoglobina. El 20% restante de la hemoglobina que faltaba para completar el stock de hemoglobina del glóbulo rojo maduro lo produce el reticulocito en un plazo de más o menos 24 a 48 horas. Esta célula luego madura a el glóbulo rojo, al hematíe, y este es el que posteriormente va a ser volcado a la circulación. Nosotros podemos encontrar en situaciones que ya no son fisiológicas, sino patológicas, células inmaduras en el torrente vascular, o sea, la circulación periférica. Eso da la pauta de eritropoyesis ineficaz. ¿Por qué es ineficaz? Bueno, puede ser ineficaz por falta de factores de la maduración o puede ser ineficaz por sobreexigencia en la producción. El caso de los reticulocitos es característico. Los reticulocitos en condiciones normales representan el 1% de la sangre periférica. Ese valor se ve incrementado sustancialmente en casos de requerimientos o sobreexigencia de la producción de glóbulos rojos, como por ejemplo ocurre en las anemias y sobre todo en las anemias hemorrágicas. La vida media en circulación del eritrocito es alrededor de los 120 días. En el siguiente gráfico analizaremos la producción de los glóbulos rojos desde el momento de la concepción hasta la vida adulta. Si bien los plazos marcados en este gráfico corresponden a la gestación humana, en general en todos los mamíferos se cumplen las mismas características con respecto a los sitios de producción de los glóbulos rojos. Entonces, veamos, desde la concepción hasta más o menos los mes y medio, 2 meses de vida, la producción de glóbulos rojos está a cargo del saco vitelino. Comienza luego a disminuir esta función del saco vitelino hasta hacerse ya imperceptible luego del 4.º mes de gestación. Vemos que a partir de ese momento la producción de glóbulos rojos fundamentalmente reconoce un origen hepático, apoyado también por cierta actividad del vaso en la producción de los glóbulos rojos. Cerca de la fecha del parto comienza a caer esta producción hepática y esplénica de glóbulos rojos. Y luego, una vez que el sujeto nace, queda a cargo de la médula ósea la producción de los glóbulos rojos hasta el final de su vida. Ahora, ¿qué parte de la médula ósea es la encargada de producir los glóbulos rojos? ¿Y qué huesos son los encargados fundamentalmente de producir estos glóbulos rojos? Fijémonos, volvemos a lo mismo. Los datos están obtenidos del ser humano, pero lo podemos extrapolar perfectamente a las especies domésticas. En un primer momento, la médula ósea es roja, fundamentalmente más que amarilla. Entonces, vemos que prácticamente los huesos largos son los encargados de producir los glóbulos rojos. La tibia y el fémur, en las diáfisis fundamentalmente, es donde tienen mayor cantidad de médula ósea roja y por lo tanto son los encargados de producir glóbulos rojos. Esto comienza a caer a partir en el ser humano, fíjense, luego de los 5 o 6 años de vida. ¿Por qué? Porque básicamente la médula ósea va transformándose de roja en amarilla y la parte roja, o sea, la parte encargada de producir los glóbulos rojos, se va a limitar a las epífisis. Toman entonces allí importancia la médula ósea roja que permanece en los huesos planos. Entonces veamos que los principales huesos encargados de producir los glóbulos rojos van a ser las costillas, el esternón y las vértebras. Lo que nos marca este gráfico que en la medida que el sujeto va aumentando su edad, la producción de glóbulos rojos va disminuyendo. Eso explica muchas veces las anemias caracterizadas en los sujetos gerontes.
Vamos a analizar los factores de maduración del eritrocito y en qué sitio de la maduración del mismo cobran importancia dichos factores. Para la síntesis del ADN, nosotros requerimos sustancialmente dos factores. Uno es la vitamina B12, la cobalamina, y otro es el ácido fólico. Con respecto a la vitamina B12, tenemos que tener en cuenta que está presente en los alimentos. Cuando son ingeridos estos alimentos en el estómago por la acción del ácido clorhídrico y la pepsina, se libera la cobalamina, la vitamina B12, y posteriormente se une a una proteína que es el factor intrínseco. Este complejo factor intrínseco, vitamina B12, pasa luego al intestino delgado y con la alcalinización del quimo se produce entonces la liberación de este complejo del resto de los alimentos y son de esa forma, por un mecanismo de endocitosis, absorbidos en el ileum. Este complejo, factor intrínseco vitamina B12, luego es escindido dentro del enterocito y la vitamina B12 se puede volcar al torrente vascular, donde es tomado entonces por proteínas transportadoras que son la transcobalamina 1 y transcobalamina 2. De esa forma es llevado a su lugar de utilidad, básicamente, que va a ser la médula ósea roja. La función de la vitamina B12 es la de intervenir en la síntesis del ADN. Lo mismo pasa con el ácido fólico. El ácido fólico está presente en muchos vegetales, en el hígado y en el riñón. Y cuando es ingerido, se absorbe por transportadores específicos en el duodeno y en el yeyuno. Una vez que es absorbido, se transporta luego a la sangre, donde las dos terceras partes van ligadas a una albúmina transportadora y una tercera parte libre en plasma. Las funciones son similares, porque ambos se complementan para la síntesis del ADN. Por lo tanto, la carencia de estos factores va a originar glóbulos rojos inmaduros y de mayor tamaño, o sea, lo que se conoce como una anemia de tipo megaloblástica. Para la síntesis de la hemoglobina, en cambio, son necesarios la vitamina B6, el hierro y el cobre. Fundamentalmente, estos elementos, como bien dije, intervienen en la síntesis de la hemoglobina y su carencia va a originar glóbulos rojos más pequeños, o sea, van a producir una anemia que la vamos a caracterizar como microcítica hipocrómica. Luego, en el transcurso de la clase, vamos a ver cuál es la clasificación fisiológica de las anemias. Definimos al eritrón como una unidad diferenciada para el transporte de oxígeno y dióxido de carbono. Está compuesto por dos pools. Uno es el pool fijo, formado por las células eritropoyéticas de la médula ósea, y el otro es el pool circulante, compuesto por los reticulocitos y eritrocitos maduros que están en la sangre. Estos dos pools están en un equilibrio dinámico y su regulación es fundamentalmente dada a través de las hormonas, entre ellas la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona glucoproteica con un 30% de hidratos de carbono en su molécula. Es una hormona cuya principal acción es favorecer la proliferación de las células componentes de la progenie eritrocitaria. Se postula que actúa básicamente impidiendo la apoptosis celular, con lo cual se mantiene una supervivencia de las células y esa supervivencia se manifiesta entonces con un mayor desarrollo del número de células. El estímulo para su liberación es fundamentalmente la hipoxia o el descenso de la masa eritrocitaria. El descenso de la masa eritrocitaria tiene como consecuencia directa menor cantidad de oxígeno transportado en sangre. Esa disminución del porcentaje de oxígeno, de la presión parcial del oxígeno en sangre, es captada
por los sensores de oxígeno renal ubicados en las células intersticiales peritubulares del riñón. Se cree que estas son las células encargadas de la síntesis y liberación de la eritropoyetina, que, una vez liberada la sangre, va a actuar en la médula ósea sobre las células progenitoras eritroideas, favoreciendo el incremento de la masa eritrocitaria. El objetivo es, en consecuencia, el incremento de la concentración de hemoglobina, para de esa manera aumentar el transporte de oxígeno en sangre, con lo cual cesa el estímulo que llevaba a la liberación de la eritropoyetina. El 90% de esta hormona es de síntesis renal y hay un 10% que se sintetiza en el hígado y en otros tejidos. En condiciones de insuficiencia renal crónica, cuando la eritropoyetina no es secretada en forma adecuada, lo que se observa es que el 10% restante no alcanza como estímulo suficiente y necesario para favorecer la proliferación de la progenie eritrocitaria. Cuando se produce entonces el descenso de la presión parcial de oxígeno, se estimula la producción de eritropoyetina. El máximo de producción lo vamos a ver alrededor de los 30 minutos, alcanzando a las 24 horas el valor máximo. Y la manifestación, o sea, el número de glóbulos en sangre, recién lo vamos a apreciar luego de 5 días. Resumimos en esta diapositiva los factores que llevan a reducir la oxigenación: un volumen celular sanguíneo bajo, la anemia, la concentración baja de hemoglobina, un mal flujo sanguíneo o enfermedades pulmonares, que reducen de esa forma la oxigenación tisular. En consecuencia, esta reducción estimula la producción de eritropoyetina, que vemos que actúa fundamentalmente sobre las células precursoras hematopoyéticas y los proeritroblastos, impidiendo la apoptosis celular, con lo cual va a aumentar entonces la concentración de eritrocitos en sangre, reponiéndose así la oxigenación tisular que estaba disminuida. Para el estudio de la síntesis de la hemoglobina debemos conjugar la síntesis de la proteína globina, la síntesis del grupo hEM y relacionarlo con el metabolismo del hierro. La globina, como toda proteína, se sintetiza a través de la acción del ARN mensajero y el ARN de transferencia y su impacto sobre los ribosomas, y requieren además la presencia de aminoácidos y enzimas relacionadas con tal fin. El grupo hEM tiene una influencia directa sobre la síntesis de globina, porque en ausencia del hEM se acumula entonces un inhibidor de la síntesis de globina. Pasaremos ahora a describir los otros ítems que hemos mencionado. La síntesis de la hemoglobina comprende 5 pasos. El primer paso es la unión de 2 moléculas de succinil-CoA con 2 moléculas de glicina. Obtenemos de esa manera un grupo pirrol. Posteriormente, 4 grupos pirroles se unen entre sí y nos van a dar origen a la protoporfirina 9. El tercer paso consiste en que la protoporfirina 9 se une al hierro y da como origen a un grupo hemo. El cuarto paso es la unión del grupo hemo con la globina y el origen entonces es de la cadena de hemoglobina alfa o beta. Y el paso final consiste en que 2 cadenas de hemoglobina alfa y 2 cadenas de hemoglobina beta se conjugan entre sí y van a dar entonces a la hemoglobina A, que es la que está presente en el glóbulo rojo del sujeto adulto. Vamos a ver ahora el metabolismo del hierro. El hierro es un oligoelemento muy reactivo, dado que su presencia aislada genera especies reactivas de oxígeno que son capaces de lesionar a los tejidos. Es por ello que se lo une a proteínas
para evitar de esa manera no solo la generación de estos radicales, sino también la pérdida por el filtro renal. Entre las hemoproteínas que podemos destacar son aquellas que están asociadas con el metabolismo del oxígeno, por ejemplo, catalasas, peroxidasas, hidroxilasas. Aquellas proteínas que están relacionadas con la transferencia de electrones, por ejemplo, los citocromos. O aquellas que están relacionadas con el transporte del oxígeno, por ejemplo, la hemoglobina. Encontramos al hierro en dos compartimentos en el organismo. El primer compartimento es el llamado compartimento funcional, que está formado por aquellos compuestos celulares que requieren o que contienen hierro. El segundo compartimento es el llamado compartimento de reserva, compuesto por las células que conforman el sistema monocito macrófago, las células del vaso, del hígado y de la médula ósea. Ambos compartimientos están relacionados por una proteína transportadora que es la transferrina, que es de origen hepático. El exceso de hierro se acumula en los tejidos, de qué forma unido a estas otras proteínas, que son la ferritina y la hemosiderina. Como punto destacable de esta división, podemos mencionar que en la médula ósea, si bien lo consideramos compartimento de reserva, también en cierta forma lo tenemos que considerar parte del compartimento funcional, dado que allí se forman los glóbulos rojos que contienen el hierro en la hemoglobina. En esta diapositiva observamos la dinámica del hierro. La absorción del hierro es intestinal, requiere un pH ácido, o sea que se va a absorber fundamentalmente las primeras partes del intestino delgado, y el porcentaje de absorción es bajo, 10%. Eso se debe a que también las pérdidas son muy escasas, debido a que básicamente, como mencionamos antes, el hierro está ligado a proteínas transportadoras. Por lo tanto, el organismo es un celoso guardián tanto de lo que se absorbe como de lo que se excreta. El hierro absorbido pasa al sistema circulatorio y a partir de ahí por la transferrina va al depósito funcional, mioglobina en el caso del músculo, hemoglobina en el caso de los eritrocitos, o al sistema o compartimento de depósito, que se deposita como ferritina o hemosiderina, tal como dijimos antes. Las pérdidas las vamos a encontrar por la saliva, el sudor, y el desprendimiento de epitelios, pelo, pezuñas que ocurren a diario. La absorción intestinal de hierro se produce fundamentalmente en el duodeno. Eso se debe a que la absorción de hierro requiere un pH ácido. Cuando el pH supera 3, en general se forman compuestos insolubles. Esto se soluciona cuando en la dieta hay sustancias acidificantes como la vitamina C, lo cual prolonga entonces el tiempo de acidificación del contenido en el intestino antes que las secreciones digestivas lo neutralicen. Al enterocito se le ofrece el hierro de dos formas, forma orgánica y forma inorgánica. La forma inorgánica son los iones férricos y los iones ferrosos. Los iones férricos generalmente son los que predominan en, digamos, en el alimento, en tanto que los iones ferrosos en general predominan en los preparados farmacológicos. Y la forma orgánica la constituye el grupo M. Los iones férricos, para poder ser absorbidos, son reducidos primero por beta-integrinas ubicadas en el ribete en cepillo del enterocito y luego transportado por una proteína chaperona llamada movilferrina al interior del enterocito. Los iones ferrosos son transportados por el DMT1, o sea, este es el transportador de metales divalentes. En el ribete en cepillo del enterocito también existe el citocromo de CITB, o sea, citocromo duodenal, que reduce los iones férricos de la dieta a iones ferrosos. Y para la absorción de los grupos M existe una proteína transportadora de membrana llamada
HCP1. La presente diapositiva esquematiza lo dicho anteriormente. El ion férrico es reducido por la beta-integrina, incorporado entonces al interior del enterocito y se combina con la paraferritina para formar la ferritina, que es la manera de depositarlo en el interior de la célula. También vemos que el ion férrico, por acción del citocromo duodenal, es llevado a ion ferroso y por acción del transportador de metales divalentes incorporado al citoplasma del enterocito, cumpliendo el mismo destino, su depósito en forma de ferritina. Vemos también cómo los grupos hemo son captados por la proteína transportadora HCP1 incorporados al interior del enterocito y allí sufren una lisis enzimática por las hemoxigenasas, donde se libera el hierro que luego es depositado en forma de ferritina. Posteriormente, este hierro debe ser exportado de la célula. Para ello contamos con una proteína llamada efaestina que lo que hace es transformar el ion ferroso en ion férrico y por un transportador de membrana llamado ferroportina es exportado al líquido intersticial y luego a la sangre. Allí se combina con la apotransferrina que unida al hierro es la forma de transportarlo por el torrente vascular. En el organismo no hay una vía fisiológica para la excreción del hierro, que sabemos que es un oligoelemento sumamente reactivo y por lo tanto su concentración debe manejarse dentro de estrechos límites. Entonces, lo que hace el organismo es regular la absorción. ¿Cómo es el mecanismo que regula la absorción intestinal de hierro? El sistema funciona de la siguiente manera. Nosotros sabemos que la transferrina, la proteína transportadora, es capaz de transportar dos moléculas de hierro o puede solo transportar una sola molécula de hierro. Por lo tanto, en las células hay receptores a la transferrina RTF2 y RTF1, que son los que se encargan de captar la transferrina, ya sea con dos o con un solo hierro. Estos receptores están ubicados en muchas células, entre ellas las células hepáticas. Entonces, cuando aumenta la relación entre la transferrina diférrica y la transferrina monoférrica, estos receptores hepáticos captan esa variación en la relación y por lo tanto inducen al hígado a la secreción de una hormona que es un péptido antimicrobiano llamado hepsidina. Este péptido microbiano es liberado a la sangre, viaja por el torrente sanguíneo y se une a la ferropontina, que está presente en el enterocito, a nivel vasolateral del enterocito. ¿Cuál es el objetivo? Lograr la internalización y la degradación de la ferropontina y de las otras proteínas encargadas de la exportación del hierro. Por tal razón, vamos a ver que no se exporta el hierro. Entonces, al no exportarse el hierro, aumenta la cantidad de hierro en el enterocito. Al mismo tiempo que aumenta la cantidad de hierro en el enterocito, va a disminuir, por lo tanto, la cantidad de hierro que se libera al plasma. Y por lo tanto, la transferrina no va a tomar hierro por no haberlo. En consecuencia, la relación transferrina diférrica, transferrina monoférrica cambia sustancialmente y vuelve a valores normales. ¿Qué pasó mientras tanto con este aumento de hierro en el enterocito? Esto va a aumentar entonces la concentración de hierro dentro de la célula y por lo tanto lo que va a conseguir es bloquear a nivel mucoso la absorción de mayor cantidad de hierro. Entonces, esta inhibición apical es lo que antiguamente se conocía con el nombre de bloqueo mucoso en la absorción de hierro.
Hoy por hoy se saben estos detalles y quiénes están involucrados en el mecanismo. El hecho de normalizar la relación entre la transferrina diférrica y monoférrica tiene como consecuencia que disminuye la secreción del péptido hexidina, volviendo, digamos, todo a un nivel basal. Una vez absorbido, el hierro es captado por proteínas transportadoras que lo llevan a los sitios de síntesis de hemoglobina y de enzimas que contienen hierro para que pueda ser utilizado. Entre las principales proteínas transportadoras encontramos a la transferrina, que también llamada siderofilina. Este es el ligando natural del ion férrico. Tiene una característica esta proteína transportadora, que es el hecho de tener dos sitios para poder ligar al ion férrico. O sea que puede transportar dos iones férricos. Pero para poder cumplir esta función requiere un coligando aniónico, que es el bicarbonato, que estabiliza esta unión. De esa manera entonces es transportado el hierro hacia los sitios de su utilización. Existen otras proteínas similares a la transferrina, como es por ejemplo la lactoferrina en la leche o la ovoferrina en el oviducto de las aves, que tienen una función similar. La gran mayoría del hierro entonces va ligado a esta proteína. Una pequeña proporción va ligado a otras proteínas como son por ejemplo la albúmina u otras sustancias con capacidad de transportar el hierro. Este conjunto de proteínas ligadoras desempeñan un rol importante en la defensa contra las infecciones, porque restringe la disponibilidad de hierro para el metabolismo bacteriano. El hierro ligado entonces a la proteína transportadora transferrina viaja por sangre hacia sus lugares de depósito o de utilización. Cuando llega a estas células se une a un receptor de membrana. Este receptor de membrana se lo encuentra ubicado en invaginaciones o fosas de la membrana cubiertas por una proteína llamada clatrina. El complejo formado entonces por el receptor más la transferrina más las dos moléculas de hierro es por endocitosis llevado al interior de la célula formando así una vesícula. Esta vesícula se la liga a endosomas que comienzan a secretar hidrogeniones al interior de la misma. Esos hidrogeniones van a hacer que descienda abruptamente el pH y entonces se va a producir la disociación entre el bicarbonato, que sale primero, o sea, el coligando bicarbonato se desprende primero, y las dos moléculas de hierro que posteriormente, como estaba en la forma de férrico, es llevado a ion ferroso. Este ion ferroso posteriormente puede sufrir los siguientes destinos: o ser utilizado para la síntesis de hemoproteínas, o ser depositado unido a la ferritina, o puede intervenir en la regulación del propio metabolismo del hierro intracelular a través de la síntesis de proteínas reguladoras de hierro, IRP. Por otro lado, el complejo formado por el receptor de membrana y la transferrina no es degradado, sino que es llevado hacia la membrana basal y a partir de allí es liberado, por un lado, la transferrina para poder ser reutilizada y por otro lado el receptor de membrana que vuelve a ser expresado en la membrana celular. Vamos a ver unos datos que nos van a ser de utilidad para la resolución de los problemas. La hemoglobina en sangre está a una concentración de 15 gramos por decilitro. Un gramo de hemoglobina es capaz de transportar 1,34 mililitros de oxígeno. En 100 mililitros de sangre tenemos 20 mililitros de oxígeno. La sangre se satura al 100% y es capaz entonces de transportar 20 volúmenes por ciento de oxígeno cada 100 mililitros.
La sangre venosa está saturada en un 75% y transporta 15 volúmenes por ciento de oxígeno cada 100 mililitros. La hemoglobina tiene la capacidad de conjugarse con distintos compuestos. Cuando se combina con el oxígeno, forma lo que se llama oxihemoglobina. Cuando se combina con el monóxido de carbono, forma la carboxihemoglobina. Cuando se combina con el dióxido de carbono, forma la carbaminohemoglobina. Y llamamos metahemoglobina cuando el ion, en lugar de ser ferroso, es ion férrico. En esta gráfica vemos las diferencias que hay con respecto a la saturación de la mioglobina relacionado con la hemoglobina, y esto lo estudiaremos en detalle cuando veamos fisiología respiratoria. La vida media de los eritrocitos es aproximadamente de 120 días. Luego de ese periodo se presentan cambios en la membrana celular, volviéndose esta más lábil, las proteínas cambian su conformación, pierden elasticidad, las células se vuelven más rígidas y ocurre además un daño oxidativo. Esto lleva a que ya no esté en condiciones de cumplir sus funciones, entonces se va a producir la destrucción. Nosotros llamamos hemólisis a la destrucción de los glóbulos rojos en el torrente vascular. El porcentaje de glóbulos destruidos por este sistema es pequeño. La gran mayoría sufre un proceso llamado hemocatéresis, que consiste en la destrucción del glóbulo rojo en el sistema mononuclear fagocítico o sistema retículo endotelial. Este proceso tiene varios pasos. El primer paso es la ruptura de la membrana del glóbulo rojo y la fagocitosis de la hemoglobina por parte de los macrófagos. El proceso de destrucción de la hemoglobina nos va a dar, por un lado, al grupo hemo y por otro lado a la globina. La globina es destruida enzimáticamente y de esa lisis se van a liberar los aminoácidos que son posteriormente reutilizados para la síntesis de nuevas proteínas. El grupo hemo es destruido enzimáticamente por hemooxigenasas que van a liberar el hierro, el ion ferroso por un lado y los grupos protoporfirinas por otro, que son transformados en biliverdina. El hierro es posteriormente llevado a ion férrico, transportado por la transferrina y luego depositado ya sea como ferritina o como hemosiderina, tal como hemos visto anteriormente. La biliverdina es llevada a bilirrubina indirecta o no conjugada y luego liberada a la sangre, donde se une a una albúmina transportadora que la lleva al hígado. En el hígado va a penetrar por difusión facilitada al interior del hepatocito y allí es conjugado con el ácido glucurónico, formando así lo que se llama la bilirrubina directa. Esta bilirrubina conjugada con el ácido glucurónico es eliminada a nivel apical por un transportador activo hacia la bilis y llega así al intestino delgado. En el intestino delgado las bacterias la desconjugan y la reducen, formando así urobilinógeno o también llamado estercobilinógeno. Este estercobilinógeno o urobilinógeno sigue su recorrido por el intestino y cuando llega al colon, el 80% es transformado en estercobilina, que es que le da color a la materia fecal. El 20% restante sufre el ciclo enterohepático. Y de este 20% restante, una parte escapa al ciclo enterohepático y pasa a la circulación sistémica y llega al riñón, siendo excretado en forma de urobilina por la orina. La urobilina le da el color amarillo a la orina, pero tengamos en cuenta que no es el único urocromógeno, hay otros pigmentos que también colorean la orina. Por lo tanto, no depende el color de la orina exclusivamente de la concentración de urobilina. Sí, la materia fecal, su color clásico, depende fundamentalmente
de la cantidad de estercobilina que esté presente en la misma. Esta es la bibliografía recomendada para poder ampliar los conceptos vertidos en la clase.